Si pensabas que el motor PureTech era lo peor que le podía pasar a un dueño de auto, es porque todavía no conoces los verdaderos infiernos mecánicos. Así que vamos rápidamente a ver cuáles son los peores motores del mercado, incluso peores que PureTech. Cuando el grupo PSA, responsable de marcas como Peugeot, Citroën, DS y Opel, presentó el motor PureTech, lo vendieron como la solución perfecta, pequeño, eficiente, con gran rendimiento y bajos consumos. Pero la realidad fue muy distinta. Lo que parecía una maravilla tecnológica se convirtió en un dolor de cabeza monumental. La correa de distribución se deshacía dentro del motor, contaminando el aceite y provocando fallas catastróficas. El consumo de aceite era absurdo, haciendo que muchos conductores tuvieran que rellenarlo constantemente para evitar daños graves. Y si todo eso fuera poco, los costos de reparación eran astronómicos, con facturas que hacían replantearse si valía la pena arreglar el auto o prenderle fuego. Las marcas intentaron minimizar el problema. Al principio negaron las fallas, culparon a los dueños, y cuando la presión fue insostenible, lanzaron actualizaciones tardías y soluciones parciales que no alcanzaron a salvar la reputación del motor. Pero, ¿y si te dijera que hubo motores aún peores? Motores que hicieron que el PureTech pareciera confiable en comparación. Motores que destruyeron reputaciones, vaciaron billeteras y convirtieron la vida de sus dueños en una pesadilla mecánica. Porque sí, si pensabas que el PureTech era lo peor, prepárate, porque lo que sigue es un desfile de horrores automotrices. Y el primero en esta lista es el Fiat Twin Air. El Fiat Twin Air fue anunciado como una maravilla tecnológica, una solución perfecta para los autos urbanos. Un motor bicilíndrico, liviano, con bajo consumo de combustible y emisiones, que supuestamente combinaría la diversión de un auto ágil con la eficiencia de un motor revolucionario. Los comerciales mostraban autos deslizándose suavemente por las calles de ciudades europeas, mientras los ingenieros de Fiat hablaban con orgullo sobre la tecnología Multi-Air y su capacidad de ofrecer potencia sin comprometer la economía de combustible. Pero cuando los primeros dueños salieron a la calle con sus flamantes Fiat 500 Twin Air, la realidad fue un choque brutal. Lo primero que notaron fue la vibración. No una vibración sutil, sino una sacudida constante que hacía temblar el auto entero. En ralentí, el motor parecía sufrir convulsiones. En marcha, las vibraciones se sentían en el volante, en el asiento, en los pedales. Los pasajeros lo notaban y los conductores se preguntaban si el auto estaba a punto de desarmarse en cualquier momento. Fiat, en lugar de admitir el problema, lo justificó. Es el carácter del motor, dijeron. Es un bicilíndrico, tiene un sonido particular, insistieron. Pero una cosa es un sonido característico y otra muy distinta es sentir que tu auto se va a romper a cada segundo. El segundo problema fue aún peor, el ruido. Fiat había prometido un ronroneo deportivo, pero lo que los dueños recibieron fue un sonido metálico y tosco, como si el motor estuviera agonizando en todo momento. A bajas revoluciones, parecía que el auto estaba funcionando sin aceite. A altas revoluciones, el ruido se volvía insoportable. Un zumbido agudo y molesto que convertía cada viaje en un castigo para los oídos. Pero aún quedaba lo peor: el consumo real de este vehículo. La empresa aseguraba que el motor era económico, con cifras de consumo optimistas en todas las pruebas de laboratorio. Pero cuando los conductores empezaron a medir el consumo en la vida real, descubrieron que el Twin Air devoraba combustible como si fuera un motor de 6 cilindros. ¿El resultado? Un auto que vibraba como una licuadora, sonaba como una cortadora de césped y encima gastaba más nafta de la que Fiat prometía. Pero la historia no termina ahí, porque los problemas no solo afectaban la experiencia de conducción, también afectaban el bolsillo. Las averías empezaron a aparecer con menos de 30,000 kilómetros. Problemas en la distribución, en los inyectores, en la admisión, reparaciones carísimas, con piezas difíciles de conseguir y mecánicos que no querían ni tocar el motor. Los propietarios llevaban sus autos al taller con la esperanza de encontrar una solución, pero lo único que encontraban eran facturas cada vez más altas y excusas de la marca. ¿Y qué hizo Fiat al respecto? Nada. Negaron los problemas. Culparon a los dueños por no manejar el auto correctamente. Dijeron que el consumo de combustible alto era porque la gente no sabía usar bien la caja de cambios. Y mientras tanto, las quejas se acumulaban y el valor de reventa de los autos caía en picada. Lo que debía ser el motor urbano del futuro se convirtió en un fracaso absoluto. Fiat nunca lo admitió públicamente, pero los números hablan por sí solos. El Twin Air desapareció silenciosamente de muchos modelos,
reemplazado por motores más tradicionales. Si pensabas que el PureTech era problemático, el Twin Air demostró que las cosas siempre pueden ser peores, porque al menos el PureTech no te hacía sentir que estabas manejando un auto de feria con un motor de juguete. Pero esto no termina aquí. Si el Twin Air te parece malo, esperas a conocer el próximo motor, porque lo que sigue es una pesadilla mecánica que llegó a manos de miles de conductores que, lastimosamente, terminaron atrapados en un verdadero infierno. Esta vez hablaremos de Ford. La empresa vendió un auto como la gran revolución de la eficiencia, pero terminó siendo una pesadilla de proporciones épicas. EcoBoost 1.0. Este vehículo fue presentado como el motor del futuro, una joya de la ingeniería compacta que prometía potencia y eficiencia en un solo paquete. Un 3 cilindros turboalimentados que, según Ford, entregaba el rendimiento de un motor grande con el consumo de uno pequeño. Fue especialmente popular en Europa y el Reino Unido, donde se convirtió en la motorización estrella de modelos como el Ford Fiesta, Focus y EcoSport. En mercados como Alemania, España y Francia se vendió en grandes cantidades, y en América Latina llegó con fuerza en modelos como el Ford EcoSport, atrayendo a miles de compradores que confiaron en su supuesta fiabilidad. Pero detrás de todas esas promesas había una trampa mecánica que llevó al límite la paciencia de sus dueños. Desde el primer momento, el EcoBoost 1.0 demostró ser mucho menos eficiente de lo que Ford aseguraba. En condiciones reales de manejo, el consumo de combustible era mayor al anunciado, especialmente en ciudad, donde el pequeño motor dependía demasiado del turbo para moverse con soltura. Lo que debía ser un ahorro terminó convirtiéndose en un gasto extra para los conductores que, esperando eficiencia, se encontraron con un motor que bebía más nafta de lo esperado. A esto se sumó uno de los problemas más catastróficos, el sobrecalentamiento. Este motor tenía un sistema de refrigeración diseñado para ser eficiente, pero en la práctica era un auténtico desastre. Muchos conductores comenzaron a notar que la temperatura subía sin previo aviso, sin señales claras de fuga de líquido refrigerante. De repente, el motor se recalentaba de forma abrupta y, en muchos casos, el refrigerante simplemente desaparecía sin dejar rastro. El resultado fue devastador. Juntas de culata quemadas, motores arruinados y reparaciones extremadamente costosas. Los relatos de los dueños son escalofriantes. Gente que manejaba con normalidad y sin previo aviso veía cómo el auto perdía potencia, se encendían alarmas de temperatura extrema y el motor colapsaba en plena autopista. Algunos notaron que en cuestión de minutos el refrigerante se evaporaba, dejando el motor seco y vulnerable a daños irreversibles. Otros ni siquiera tuvieron advertencias, simplemente el motor dejó de funcionar, obligándolos a detenerse en el peor momento posible. Lo más indignante fue lo que ocurrió después. Cuando los dueños afectados llevaron sus autos al taller, se encontraron con facturas descomunales. Las reparaciones eran extremadamente costosas, con precios que hacían que muchos propietarios se replantearan si valía la pena seguir con el auto. El bloque del motor en algunos casos quedaba tan dañado que la única opción era reemplazarlo por completo, algo que costaba miles de dólares. Y si bien Ford lanzó algunos recalls para solucionar el problema, muchos llegaron tarde, cuando los dueños ya habían gastado fortunas en intentos desesperados por mantener sus autos funcionando. La crisis de confianza fue brutal. Miles de conductores en Reino Unido, Alemania y España, algunos de los mercados donde más se vendió el EcoBoost 1.0, se volcaron a foros y redes sociales para denunciar los fallos, compartir experiencias y advertir a otros compradores. Se crearon grupos enteros dedicados a hablar de los problemas del motor, con usuarios indignados que veían cómo su inversión se desmoronaba sin que Ford les ofreciera una solución real. Si el PureTech era malo con sus problemas de distribución y consumo de aceite, el EcoBoost 1.0 lo iguala en cada aspecto negativo. Mientras uno destrozaba sus correas de distribución, el otro se quedaba sin refrigerante. Mientras los dueños de PureTech sufrían por los costos de reparación, los del EcoBoost veían cómo sus motores literalmente se derretían desde adentro. Ford prometió un motor que sería el futuro, pero terminó entregando un desastre mecánico que destrozó la confianza de miles de compradores. Lo que debía ser un símbolo de eficiencia se convirtió en un dolor de cabeza. Un motor con fallos de diseño tan graves que arruinaron la experiencia de conducción y la billetera de sus dueños. Pero esto no termina acá. Porque si crees que estos dos motores fueron un horror, el siguiente en la lista es aún peor. Un motor que llevó la confiabilidad de una marca entera al abismo y convirtió cada kilómetro recorrido en un juego de ruleta rusa mecánica. El BMW N47 nació con la promesa de ser uno de los motores diésel más avanzados de su época. Un equilibrio perfecto entre potencia, eficiencia y confiabilidad. Al menos en el papel.
Pero detrás de la ingeniería alemana y del prestigio de la marca, se escondía un defecto fatal que condenó a miles de propietarios a un calvario mecánico del que pocos pudieron escapar. Lo que comenzó como un motor revolucionario, terminó convirtiéndose en una leyenda del horror automotriz. Desde su lanzamiento en 2007, el N47 se instaló en una amplia gama de modelos de BMW, desde las elegantes Serie 1, Serie 3, Serie 5 y X3, hasta algunos modelos de Mini y ciertos Rolls-Royce. Un motor diésel moderno, eficiente y con prestaciones sobresalientes, hasta que la realidad lo golpeó con fuerza. El gran problema del N47 estaba en su cadena de distribución, un componente que en teoría debería durar toda la vida útil del motor. Pero en el caso del BM, la teoría y la práctica estaban separadas por un abismo de problemas mecánicos. La cadena de distribución no solo fallaba prematuramente, sino que lo hacía de la peor manera posible. Ubicada en la parte trasera del motor, era casi imposible de inspeccionar sin desmontar la mecánica completa, lo que significaba que cuando los síntomas aparecían, un leve traqueteo al arrancar, un ruido metálico creciente, ya era demasiado tarde, y cuando la cadena fallaba por completo, el desastre era total. El motor colapsaba, las válvulas y pistones quedaban destrozados y, en la mayoría de los casos, el costo de reparación era tan alto que muchos propietarios simplemente decidían deshacerse del auto. Los testimonios de los afectados hablan por sí solos. Conductores que quedaron varados en plena autopista sin previo aviso. Autos que pasaron más tiempo en el taller que en la calle y facturas que superaban los 5.000 euros solo para intentar salvar el motor. En muchos casos, el daño era tan grave que BMW recomendaba directamente el reemplazo completo de la mecánica, con costos que podían llegar a los 10.000 euros o más. Pero lo peor de todo fue la actitud de la empresa. Durante años, la marca minimizó el problema, negando la magnitud del fallo y culpando a los propietarios por no hacer los mantenimientos adecuados. Solo después de incontables reclamos y demandas en distintos países, BM reconoció parcialmente la falla y ofreció ciertas reparaciones en garantía, pero muchas de ellas solo aplicaban si el problema aparecía dentro de los primeros años de uso. La reputación del N47 quedó tan destruida que en foros y comunidades automotrices empezó a circular un apodo temido: el mito del N47, un símbolo de frustración, de autos que se convirtieron en ruinas mecánicas mucho antes de tiempo. Y si pensabas que el PureTech tenía problemas con su distribución, el N47 lo supera con creces. Porque mientras el PureTech fallaba y dejaba al auto inutilizable, el BMW N47 no solo fallaba, destruía el motor por completo. Para muchos entusiastas de BMW, este motor se convirtió en una advertencia silenciosa, un recuerdo de que incluso las marcas más prestigiosas pueden fabricar verdaderos desastres mecánicos. Lo sorprendente es que estos motores superen todas las pruebas y testeos que se realizan antes de salir al mercado. Pareciera que antes de venderlo no salieron a la ruta a manejar como cualquier persona de bien. Pero todavía no hemos llegado al peor de todos, porque lo que sigue es un motor que destrozó la confianza de miles de conductores y obligó a una marca legendaria a enfrentar uno de sus mayores escándalos. El Opel 1.3 CDTI llegó al mercado con la promesa de ser el motor diésel perfecto para autos compactos. Publicitado como una maravilla de la eficiencia, un equilibrio entre economía de combustible y rendimiento, este pequeño propulsor fue adoptado por Opel en modelos como el Corsa, Astra y Meriva, con la esperanza de ofrecer una opción confiable y duradera. Este modelo se vendió ampliamente en Europa, con una fuerte presencia en Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia, mercados donde los autos compactos diésel eran populares por cuestiones de costos de combustible y normativas fiscales. Pero detrás de la promesa de un motor robusto y eficiente, se escondía un cúmulo de fallos que convirtieron a este diésel en una auténtica pesadilla para sus dueños. Lo que Opel vendió como una opción fiable, terminó revelando errores de diseño que afectaron no solo el desempeño, sino también la tranquilidad de quienes lo compraron. Desde el principio, las señales de alerta fueron evidentes: un motor ruidoso, un comportamiento errático en frío y una potencia que nunca parecía suficiente. Pero lo peor vino con el tiempo. La culpa de su historial de fallos se puede atribuir a varios problemas mecánicos, pero el más grave fue su sistema de distribución. Este motor utilizaba una cadena de distribución que, en teoría, debía durar toda la vida útil del auto. Pero la realidad fue muy distinta. Con el uso, la cadena sufría desgaste prematuro, generando un sonido metálico aterrador.
Muchos propietarios no tenían ni idea de lo que ocurría hasta que era demasiado tarde. Cuando la cadena fallaba, el daño era catastrófico. En el mejor de los casos, el auto dejaba de funcionar en seco. En el peor, el motor sufría daños internos irreparables, con válvulas dobladas y pistones destrozados. Y la cadena de distribución no era el único problema. El sistema de inyección también era un calvario. Fallas en los inyectores, una EGR propensa a obstruirse y un filtro de partículas diésel DPF, que se colapsaba con facilidad, hicieron que este motor se convirtiera en una bomba de tiempo. Los testimonios de los propietarios reflejan la angustia de lidiar con un auto que nunca terminaba de estar bien. Personas que quedaron varadas en plena autopista sin previo aviso, autos que pasaban más tiempo en el taller que en la calle, y conductores que vivían con el miedo de que cualquier trayecto rutinario terminara en un costoso remolque. Y si hablamos de costos, las reparaciones eran un auténtico golpe al bolsillo. El cambio de cadena de distribución, algo que, según Opel, no debía ser necesario, costaba miles de euros. Los problemas con el sistema de inyección sumaban aún más gastos, y la acumulación de averías hacía que muchos dueños se vieran obligados a vender sus autos antes de que se convirtieran en un pozo sin fondo. Pero lo más indignante fue la reacción de la empresa. Durante años negó los problemas, asegurando que las fallas eran casos aislados o culpa del mantenimiento inadecuado, en lugar de asumir la responsabilidad. Siguió vendiendo el 1.3 CDTI sin advertir a los compradores del riesgo que estaban asumiendo. Todos recordamos el PureTech, y no dejaremos de mencionarlo, pero este modelo de Opel lo iguala en todos los aspectos negativos, pero con el añadido de una sensación de vulnerabilidad constante. Conducirlo era una apuesta peligrosa, donde cada kilómetro podía ser el último antes de una costosa avería. Para muchos, este motor se convirtió en un camino seguro hacia el arrepentimiento. Pero aún queda uno más en esta lista negra, un motor tan problemático que dejó una marca imborrable en la historia de la industria, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos mecánicos de todos los tiempos. El Volkswagen 2.0 TSI nació con la promesa de ser la cúspide de la ingeniería alemana, un motor turboalimentado que combinaba potencia, eficiencia y tecnología de vanguardia. Volkswagen lo presentó como el futuro de la combustión interna, una solución perfecta para quienes querían el rendimiento de un deportivo con el consumo de un motor compacto. Desde su debut, este motor fue utilizado en algunos de los modelos más emblemáticos del grupo Volkswagen, como el Golf GTI, Passat, Tiguan y Audi A3, y rápidamente se convirtió en un estándar dentro de la industria. Pero con el tiempo, lo que parecía una joya de la tecnología se transformó en un problema monumental para miles de conductores. El gran enemigo oculto del 2.0 TSI fue la acumulación de carbono en la admisión, un defecto grave que afectó directamente el rendimiento y la fiabilidad del motor. A diferencia de los sistemas tradicionales de inyección indirecta, este motor utilizaba inyección directa, lo que, en teoría, mejoraba la eficiencia y el consumo. Pero en la práctica, provocaba que residuos de carbono se fueran acumulando en las válvulas de admisión, formando depósitos que con el tiempo obstruían el flujo de aire y afectaban el desempeño del motor. Y bueno, señoras y señores, tenemos otro caso más. Es el 2.0 TSI, es la generación anterior. Tarda en arrancar, ya arrancando la camioneta empieza a hacer una falla, empieza a temblar. La llevaron y le dijeron, hay que lavar inyectores. Hay que recordar que estos inyectores son sumergidos y no se lavan, ¿no? Como tal. No cualquiera te lava unos de estos. ¿Pero qué crees que ha sido? ¿Que lo metieron a la de...? Sí. Lo metieron a la de a huevo. Sí, aquí... La bujía estaba bien, la bobina está bien, el tema era el inyector. No es tan fácil también como decir, bueno, cambio el 4 al 3 y ahora me falla en el 3. Sí, y ya con eso te das cuenta que no es la bobina, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Hay que comentar que estos inyectores son caros, son bastante caros. De hecho, si usted va a la agencia, le salen en un ojo de la cara y a veces ni siquiera los tienen. Entonces, es todo un tema esto de los inyectores. O sea, en inyectores, dependiendo del modelo que sea, se puede gastar hasta unos 20,000 pesos de puros inyectores. Y hay que tener cuidado cuando los meten. Bueno, entonces ya trajimos el inyector que es un inyector nuevo y original, obviamente. Ahí está. Y algo que nos pasó aquí en la Volkswagen Tiguan modelo 2.0 TSI. Ya por la mañana pues, salí en ella, iba rumbo a mi trabajo. Antes de llegar a mi trabajo hice pues una parada, el cual me tardé como unos 5 o 6 minutitos. Y ya por regreso subo a la camioneta, la trato de encender y veo que esta
para encender, tarda como unos 5 o 6 segundos. Pues ya una vez encendida la camioneta, pues la verdad se escuchaba pues muy mal, el motor se escuchaba como un cascabeleo, revoluciones muy inestables, se escuchaba muy mal. Le meto el escáner y me aparece el código P0016, el cual nos indica que no hay una correlación entre el sensor del cigüeñal con el sensor del árbol de levas. En pocas palabras, pues que el motor está fuera de tiempo, ¿no? Le apagué, me puse ahí a checar y pues ahora sí como que podían ser pues varias cosas, tanto el sensor falla del sensor del cigüeñal como falla del sensor del árbol de levas o pues ya la cadena de distribución. Y pues yo creyendo como pues de los males el menor, pensando que podía haber sido el sensor del árbol de levas, pues el cual lo compré ahí en el AutoZone, ya se lo cambié, es algo relativamente fácil, no lleva más que un puro tornillo, su arnés y párale de contar. Encendí otra vez la camioneta y pues igual, llegué con el mecánico, le puse en contexto más o menos lo que había pasado y pues ya me dice, ¿sabes qué? Vamos a abrirle aquí lo que es la tapa de distribución y pues nos encontramos con este detalle. Pues, al parecer, pues sí, se quebró ahí como este tipo tensor o guía que lleva aquí la cadena, aquí en medio de los dos árboles de levas, el del que controla las válvulas de admisión y las válvulas de escape. Y pues ya, no hay de otra más que pues cambiar todo el kit de distribución. Bueno, me puse a investigar en varias plataformas, en varios foros, y lo que estuve checando que en este tipo de motores, el motor 2.0 TSI, que como mantenimiento preventivo es recomendable cambiarle la cadena de distribución, bueno, todo el kit de distribución a un promedio de 60,000 kilómetros. Dice el mecánico, ¿sabes qué? Vamos a checar a ver si a raíz de que se brincó la cadena varios dientes, aquí al parecer donde se brincó la cadena fue en el árbol de levas que controla las válvulas de admisión. Vamos a checar a ver si no hay daño en las válvulas, el cual pues me dijo, ¿sabes qué? Voy a retirarle las bujías a cada uno de los cilindros y le voy a meter una cámara para ver si no hay daño valvular. Y pues a continuación pues pasó esto. Es donde se ensucia. Aquí estas son las válvulas, ¿no? Esto. Listo, como ven, pues así es como comienza pues mi triste historia. Pues ahora que procede de aquí, pues no hay de otra más que retirar la cabeza, reemplazar las válvulas dañadas, rectificar la cabeza, cambiar pues todos los empaques, los sellos de tanto de múltiple de admisión, múltiple de escape, pues cambiar el kit de distribución. No sé si se alcanza a apreciar ahí en el video, en el cilindro número 1 y el número 4 donde quedaron las válvulas más marcadas. También hay que checar a ver si los cilindros pues estos no se dañaron, pero eso solamente me dice el mecánico que hasta retirar pues la cabeza, ahí nos podemos dar cuenta si los cilindros pues no están tan dañados, que a tal grado que se tengan que inclusive llegar a reemplazarse. Bueno, vamos a mostrarles unas imágenes de cómo se ve ya la cabeza quitada. Al principio, los síntomas eran leves, una ligera pérdida de potencia, un ralentí inestable, pero con el tiempo la situación se volvía insostenible. El motor comenzaba a dar tirones, el consumo de combustible se disparaba y en los peores casos el auto se apagaba en plena marcha sin previo aviso. Los testimonios de los propietarios fueron escalofriantes. Conductores que experimentaron fallos repentinos en la autopista, autos que dejaban de responder en momentos críticos y diagnósticos mecánicos que solo confirmaban lo que nadie quería escuchar. El motor estaba condenado a fallar tarde o temprano. Y si solucionar este problema fuera sencillo, quizás la historia sería otra, pero limpiar la acumulación de carbono en el 2.0 TSI era un proceso costoso y complicado. No era un simple mantenimiento, sino una intervención que requería desmontar el sistema de admisión y limpiar manualmente las válvulas con un procedimiento conocido como Walnut Blasting, chorro de cáscara de nuez. Cada limpieza podía costar más de $1,000, y lo peor de todo es que el problema volvía a aparecer con el tiempo, obligando a los dueños a repetir el procedimiento periódicamente. El gasto en mantenimiento no se detenía ahí. Los costos de reparación del 2.0 TSI eran absurdamente altos, desde problemas en la cadena de distribución hasta fallos en la bomba de aceite y el sistema de refrigeración. Cada reparación era un golpe al bolsillo de los propietarios. Y como si eso no fuera suficiente, el motor también tenía un insaciable consumo de aceite, algo que Volkswagen intentó minimizar, asegurando que era normal agregar aceite entre servicios. Pero el problema no se resolvía con excusas. A medida que más y más dueños enfrentaban fallos en sus motores, Volkswagen se vio obligado a lanzar recalls y boletines técnicos,
pero sus soluciones eran tardías y poco efectivas. En lugar de reconocer el problema desde el inicio, la marca intentó culpar a los hábitos de conducción, a la calidad del combustible y al mantenimiento deficiente. La reputación del 2.0 TSI quedó severamente dañada y con ella la confianza en Volkswagen. Luego del escándalo del Dieselgate, donde la marca fue descubierta manipulando las emisiones de sus motores diésel, los problemas del 2.0 TSI solo aumentaron el escepticismo de los clientes. Cada nuevo anuncio de Volkswagen prometiendo innovación y tecnología avanzada era recibido con desconfianza, porque para muchos conductores las palabras de la marca ya no significaban nada. Y si alguien pensaba que el PureTech tenía defectos graves, el 2.0 TSI deja en evidencia que incluso una de las marcas más influyentes del mundo puede fabricar motores con problemas letales, porque mientras el PureTech sufría fallas en su distribución, el 2.0 TSI literalmente se ahogaba en sus residuos de carbono, afectando directamente su rendimiento, su consumo y su fiabilidad a largo plazo. Este coche se convirtió en el epítome del fracaso moderno, un recordatorio de que las grandes promesas de la industria automotriz pueden ocultar algunos de los peores errores mecánicos jamás vistos. 5 motores, 5 historias de desesperación, gastos desorbitados y autos que dejaron a sus dueños con un amargo sabor de boca. Y si algo nos enseñan estos ejemplos, es que lo que una marca vende como innovación puede terminar siendo una pesadilla disfrazada de tecnología avanzada. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Por favor, ayúdame a continuar ofreciéndote contenido de calidad. Dale un me gusta al video y suscríbete. ¿Y tú qué piensas? Si tuvieses que elegir entre alguno de estos coches para hacer un viaje largo, ¿cuál elegirías? Personalmente, si tuviese que responder, diría que viajar en tren o avión no suena nada mal. Pero no te preocupes, existen vehículos que sí valen la pena, a pesar de esta modernidad infectada de obsolescencia programada. En nuestro próximo video veremos cuáles son los coches que logran superar el 1.000.000 de kilómetros sin problemas. Los mejores motores del mercado. Para verlo, te recomiendo suscribirte a este canal, darle like al video y comentar si tuviste alguno de estos vehículos. Fiat Twin Air. El Fiat Twin Air fue anunciado como una maravilla tecnológica, una solución perfecta para los autos urbanos. Un motor bicilíndrico, liviano, con bajo consumo de combustible y emisiones, que supuestamente combinaría la diversión de un auto ágil con la eficiencia de un motor revolucionario. Los comerciales mostraban autos deslizándose suavemente por las calles de ciudades europeas, mientras los ingenieros de Fiat hablaban con orgullo sobre la tecnología Multi-Air y su capacidad de ofrecer potencia sin comprometer la economía de combustible. Pero cuando los primeros dueños salieron a la calle con sus flamantes Fiat 500 Twin Air, la realidad fue un choque brutal. Lo primero que notaron fue la vibración. No una vibración sutil, sino una sacudida constante que hacía temblar el auto entero. En ralentí, el motor parecía sufrir convulsiones. En marcha, las vibraciones se sentían en el volante, en el asiento, en los pedales. Los pasajeros lo notaban y los conductores se preguntaban si el auto estaba a punto de desarmarse en cualquier momento. Fiat, en lugar de admitir el problema, lo justificó. Es el carácter del motor, dijeron. Es un bicilíndrico, tiene un sonido particular, insistieron. Pero una cosa es un sonido característico y otra muy distinta es sentir que tu auto se va a romper a cada segundo. El segundo problema fue aún peor, el ruido. Fiat había prometido un ronroneo deportivo, pero lo que los dueños recibieron fue un sonido metálico y tosco, como si el motor estuviera agonizando en todo momento. A bajas revoluciones, parecía que el auto estaba funcionando sin aceite. A altas revoluciones, el ruido se volvía insoportable. Un zumbido agudo y molesto que convertía cada viaje en un castigo para los oídos. Pero aún quedaba lo peor: el consumo real de este vehículo. La empresa aseguraba que el motor era económico, con cifras de consumo optimistas en todas las pruebas de laboratorio. Pero cuando los conductores empezaron a medir el consumo en la vida real, descubrieron que el Twin Air devoraba combustible como si fuera un motor de 6 cilindros. ¿El resultado? Un auto que vibraba como una licuadora, sonaba como una cortadora de césped y encima gastaba más nafta de la que Fiat prometía. Pero la historia no termina ahí, porque los problemas no solo afectaban la experiencia de conducción, también afectaban el bolsillo. Las averías empezaron a aparecer con menos de 30.000 kilómetros, problemas en la distribución, en los inyectores, en la admisión, reparaciones carísimas, con piezas
piezas difíciles de conseguir y mecánicos que no querían ni tocar el motor. Los propietarios llevaban sus autos al taller con la esperanza de encontrar una solución, pero lo único que encontraban eran facturas cada vez más altas y excusas de la marca. ¿Y qué hizo Fiat al respecto? Nada. Negaron los problemas. Culparon a los dueños por no manejar el auto correctamente. Dijeron que el consumo de combustible alto era porque la gente no sabía usar bien la caja de cambios. Y mientras tanto, las quejas se acumulaban y el valor de reventa de los autos caía en picada. Lo que debía ser el motor urbano del futuro se convirtió en un fracaso absoluto. Fiat nunca lo admitió públicamente, pero los números hablan por sí solos. El Twin Air desapareció silenciosamente de muchos modelos, reemplazado por motores más tradicionales. Si pensabas que el PureTech era problemático, el Twin Air demostró que las cosas siempre pueden ser peores, porque al menos el PureTech no te hacía sentir que estabas manejando un auto de feria con un motor de juguete. Pero esto no termina aquí. Si el Twin Air te parece malo, esperás a conocer el próximo motor, porque lo que sigue es una pesadilla mecánica que llegó a manos de miles de conductores que, lastimosamente, terminaron atrapados en un verdadero infierno. Esta vez hablaremos de Ford. La empresa vendió un auto como la gran revolución de la eficiencia, pero terminó siendo una pesadilla de proporciones épicas. EcoBoost 1.0. Este vehículo fue presentado como el motor del futuro, una joya de la ingeniería compacta que prometía potencia y eficiencia en un solo paquete. Un 3 cilindros turboalimentados que, según Ford, entregaba el rendimiento de un motor grande con el consumo de uno pequeño. Fue especialmente popular en Europa y el Reino Unido, donde se convirtió en la motorización estrella de modelos como el Ford Fiesta, Focus y EcoSport. En mercados como Alemania, España y Francia se vendió en grandes cantidades, y en América Latina llegó con fuerza en modelos como el Ford EcoSport, atrayendo a miles de compradores que confiaron en su supuesta fiabilidad. Pero detrás de todas esas promesas había una trampa mecánica que llevó al límite la paciencia de sus dueños. Desde el primer momento, el EcoBoost 1.0 demostró ser mucho menos eficiente de lo que Ford aseguraba. En condiciones reales de manejo, el consumo de combustible era mayor al anunciado, especialmente en ciudad, donde el pequeño motor dependía demasiado del turbo para moverse con soltura. Lo que debía ser un ahorro terminó convirtiéndose en un gasto extra para los conductores que, esperando eficiencia, se encontraron con un motor que bebía más nafta de lo esperado. A esto se sumó uno de los problemas más catastróficos, el sobrecalentamiento. Este motor tenía un sistema de refrigeración diseñado para ser eficiente, pero en la práctica era un auténtico desastre. Muchos conductores comenzaron a notar que la temperatura subía sin previo aviso, sin señales claras de fuga de líquido refrigerante. De repente, el motor se recalentaba de forma abrupta y, en muchos casos, el refrigerante simplemente desaparecía sin dejar rastro. El resultado fue devastador. Juntas de culata quemadas, motores arruinados y reparaciones extremadamente costosas. Los relatos de los dueños son escalofriantes. Gente que manejaba con normalidad y sin previo aviso veía cómo el auto perdía potencia, se encendían alarmas de temperatura extrema y el motor colapsaba en plena autopista. Algunos notaron que en cuestión de minutos el refrigerante se evaporaba, dejando el motor seco y vulnerable a daños irreversibles. Otros ni siquiera tuvieron advertencias, simplemente el motor dejó de funcionar, obligándolos a detenerse en el peor momento posible. Lo más indignante fue lo que ocurrió después. Cuando los dueños afectados llevaron sus autos al taller, se encontraron con facturas descomunales. Las reparaciones eran extremadamente costosas, con precios que hacían que muchos propietarios se replantearan si valía la pena seguir con el auto. El bloque del motor en algunos casos quedaba tan dañado que la única opción era reemplazarlo por completo, algo que costaba miles de dólares. Y si bien Ford lanzó algunos recalls para solucionar el problema, muchos llegaron tarde, cuando los dueños ya habían gastado fortunas en intentos desesperados por mantener sus autos funcionando. La crisis de confianza fue brutal. Miles de conductores en Reino Unido, Alemania y España, algunos de los mercados donde más se vendió el EcoBoost 1.0, se volcaron a foros y redes sociales para denunciar los fallos, compartir experiencias y advertir a otros compradores. Se crearon grupos enteros dedicados a hablar de los problemas del motor, con usuarios indignados que veían cómo su inversión se desmoronaba sin que Ford les ofreciera una solución real. Si el PureTech era malo con sus problemas de distribución y consumo de aceite, el EcoBoost 1.0 lo iguala en cada aspecto negativo. Mientras uno destrozaba sus correas de distribución, el otro se quedaba sin refrigerante. Mientras los dueños de PureTech sufrían por los costos de reparación, los del EcoBoost veían cómo sus motores literalmente se derretían desde adentro.
Ford prometió un motor que sería el futuro, pero terminó entregando un desastre mecánico que destrozó la confianza de miles de compradores. Lo que debía ser un símbolo de eficiencia se convirtió en un dolor de cabeza. Un motor con fallos de diseño tan graves que arruinaron la experiencia de conducción y la billetera de sus dueños. Pero esto no termina acá. Porque si crees que estos dos motores fueron un horror, el siguiente en la lista es aún peor. Un motor que llevó la confiabilidad de una marca entera al abismo y convirtió cada kilómetro recorrido en un juego de ruleta rusa mecánica. El BMW N47 nació con la promesa de ser uno de los motores diésel más avanzados de su época. Un equilibrio perfecto entre potencia, eficiencia y confiabilidad. Al menos en el papel. Pero detrás de la ingeniería alemana y del prestigio de la marca, se escondía un defecto fatal que condenó a miles de propietarios a un calvario mecánico del que pocos pudieron escapar. Lo que comenzó como un motor revolucionario, terminó convirtiéndose en una leyenda del horror automotriz. Desde su lanzamiento en 2007, el N47 se instaló en una amplia gama de modelos de BMW, desde las elegantes Serie 1, Serie 3, Serie 5 y X3, hasta algunos modelos de Mini y ciertos Rolls-Royce. Un motor diésel moderno, eficiente y con prestaciones sobresalientes, hasta que la realidad lo golpeó con fuerza. El gran problema del N47 estaba en su cadena de distribución, un componente que en teoría debería durar toda la vida útil del motor. Pero en el caso del BM, la teoría y la práctica estaban separadas por un abismo de problemas mecánicos. La cadena de distribución no solo fallaba prematuramente, sino que lo hacía de la peor manera posible. Ubicada en la parte trasera del motor, era casi imposible de inspeccionar sin desmontar la mecánica completa, lo que significaba que cuando los síntomas aparecían, un leve traqueteo al arrancar, un ruido metálico creciente, ya era demasiado tarde, y cuando la cadena fallaba por completo, el desastre era total. El motor colapsaba, las válvulas y pistones quedaban destrozados y, en la mayoría de los casos, el costo de reparación era tan alto que muchos propietarios simplemente decidían deshacerse del auto. Los testimonios de los afectados hablan por sí solos. Conductores que quedaron varados en plena autopista sin previo aviso. Autos que pasaron más tiempo en el taller que en la calle y facturas que superaban los 5,000 euros solo para intentar salvar el motor. En muchos casos, el daño era tan grave que BMW recomendaba directamente el reemplazo completo de la mecánica, con costos que podían llegar a los 10,000 euros o más. Pero lo peor de todo fue la actitud de la empresa. Durante años, la marca minimizó el problema, negando la magnitud del fallo y culpando a los propietarios por no hacer los mantenimientos adecuados. Solo después de incontables reclamos y demandas en distintos países, BM reconoció parcialmente la falla y ofreció ciertas reparaciones en garantía, pero muchas de ellas solo aplicaban si el problema aparecía dentro de los primeros años de uso. La reputación del N47 quedó tan destruida que en foros y comunidades automotrices empezó a circular un apodo temido: el mito del N47, un símbolo de frustración, de autos que se convirtieron en ruinas mecánicas mucho antes de tiempo. Y si pensabas que el PureTech tenía problemas con su distribución, el N47 lo supera con creces. Porque mientras el PureTech fallaba y dejaba al auto inutilizable, el BMW N47 no solo fallaba, destruía el motor por completo. Para muchos entusiastas de BMW, este motor se convirtió en una advertencia silenciosa, un recuerdo de que incluso las marcas más prestigiosas pueden fabricar verdaderos desastres mecánicos. Lo sorprendente es que estos motores superen todas las pruebas y testeos que se realizan antes de salir al mercado. Pareciera que antes de venderlo no salieron a la ruta a manejar como cualquier persona de bien. Pero todavía no hemos llegado al peor de todos, porque lo que sigue es un motor que destrozó la confianza de miles de conductores y obligó a una marca legendaria a enfrentar uno de sus mayores escándalos. El Opel 1.3 CDTI llegó al mercado con la promesa de ser el motor diésel perfecto para autos compactos. Publicitado como una maravilla de la eficiencia, un equilibrio entre economía de combustible y rendimiento, este pequeño propulsor fue adoptado por Opel en modelos como el Corsa, Astra y Meriva, con la esperanza de ofrecer una opción confiable y duradera. Este modelo se vendió ampliamente en Europa, con una fuerte presencia en Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia, mercados donde los autos compactos diésel eran populares por cuestiones de costos de combustible y normativas fiscales. Pero detrás de la promesa de un motor robusto y eficiente, se escondía un cúmulo de fallos que convirtieron a este diésel en una auténtica pesadilla para sus dueños.
Lo que Opel vendió como una opción fiable terminó revelando errores de diseño que afectaron no solo el desempeño, sino también la tranquilidad de quienes lo compraron. Desde el principio, las señales de alerta fueron evidentes: un motor ruidoso, un comportamiento errático en frío y una potencia que nunca parecía suficiente. Pero lo peor vino con el tiempo. La culpa de su historial de fallos se puede atribuir a varios problemas mecánicos, pero el más grave fue su sistema de distribución. Este motor utilizaba una cadena de distribución que, en teoría, debía durar toda la vida útil del auto. Pero la realidad fue muy distinta. Con el uso, la cadena sufría desgaste prematuro, generando un sonido metálico aterrador. Muchos propietarios no tenían ni idea de lo que ocurría hasta que era demasiado tarde. Cuando la cadena fallaba, el daño era catastrófico. En el mejor de los casos, el auto dejaba de funcionar en seco. En el peor, el motor sufría daños internos irreparables, con válvulas dobladas y pistones destrozados. Y la cadena de distribución no era el único problema. El sistema de inyección también era un calvario. Fallas en los inyectores, una EGR propensa a obstruirse y un filtro de partículas diésel DPF, que se colapsaba con facilidad, hicieron que este motor se convirtiera en una bomba de tiempo. Los testimonios de los propietarios reflejan la angustia de lidiar con un auto que nunca terminaba de estar bien. Personas que quedaron varadas en plena autopista sin previo aviso, autos que pasaban más tiempo en el taller que en la calle, y conductores que vivían con el miedo de que cualquier trayecto rutinario terminara en un costoso remolque. Y si hablamos de costos, las reparaciones eran un auténtico golpe al bolsillo. El cambio de cadena de distribución, algo que, según Opel, no debía ser necesario, costaba miles de euros. Los problemas con el sistema de inyección sumaban aún más gastos, y la acumulación de averías hacía que muchos dueños se vieran obligados a vender sus autos antes de que se convirtieran en un pozo sin fondo. Pero lo más indignante fue la reacción de la empresa. Durante años negó los problemas, asegurando que las fallas eran casos aislados o culpa del mantenimiento inadecuado, en lugar de asumir la responsabilidad. Siguió vendiendo el 1.3 CDTI sin advertir a los compradores del riesgo que estaban asumiendo. Todos recordamos el PureTech, y no dejaremos de mencionarlo, pero este modelo de Opel lo iguala en todos los aspectos negativos, pero con el añadido de una sensación de vulnerabilidad constante. Conducirlo era una apuesta peligrosa, donde cada kilómetro podía ser el último antes de una costosa avería. Para muchos, este motor se convirtió en un camino seguro hacia el arrepentimiento. Pero aún queda uno más en esta lista negra. Un motor tan problemático que dejó una marca imborrable en la historia de la industria, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos mecánicos de todos los tiempos. El Volkswagen 2.0 TSI nació con la promesa de ser la cúspide de la ingeniería alemana, un motor turboalimentado que combinaba potencia, eficiencia y tecnología de vanguardia. Volkswagen lo presentó como el futuro de la combustión interna, una solución perfecta para quienes querían el rendimiento de un deportivo con el consumo de un motor compacto. Desde su debut, este motor fue utilizado en algunos de los modelos más emblemáticos del grupo Volkswagen, como el Golf GTI, Passat, Tiguan y Audi A3, y rápidamente se convirtió en un estándar dentro de la industria. Pero con el tiempo, lo que parecía una joya de la tecnología se transformó en un problema monumental para miles de conductores. El gran enemigo oculto del 2.0 TSI fue la acumulación de carbono en la admisión, un defecto grave que afectó directamente el rendimiento y la fiabilidad del motor. A diferencia de los sistemas tradicionales de inyección indirecta, este motor utilizaba inyección directa, lo que, en teoría, mejoraba la eficiencia y el consumo. Pero en la práctica, provocaba que residuos de carbono se fueran acumulando en las válvulas de admisión, formando depósitos que con el tiempo obstruían el flujo de aire y afectaban el desempeño del motor. Al principio, los síntomas eran leves. Una ligera pérdida de potencia, un ralentí inestable, pero con el tiempo la situación se volvía insostenible. El motor comenzaba a dar tirones, el consumo de combustible se disparaba y en los peores casos el auto se apagaba en plena marcha sin previo aviso. Los testimonios de los propietarios fueron escalofriantes. Conductores que experimentaron fallos repentinos en la autopista, autos que dejaban de responder en momentos críticos y diagnósticos mecánicos que solo confirmaban lo que nadie quería escuchar. El motor estaba condenado a fallar tarde o temprano. Y si solucionar este problema fuera sencillo, quizás la historia sería otra, pero limpiar la acumulación de carbono en el 2.0 TSI era un proceso costoso y complicado. No era un simple mantenimiento, sino una intervención que requería desmontar el sistema de admisión y limpiar manualmente las válvulas con un procedimiento conocido como walnut blasting, chorro de cáscara de nuez.
Cada limpieza podía costar más de $1,000, y lo peor de todo es que el problema volvía a aparecer con el tiempo, obligando a los dueños a repetir el procedimiento periódicamente. El gasto en mantenimiento no se detenía ahí. Los costos de reparación del 2.0 TSI eran absurdamente altos, desde problemas en la cadena de distribución hasta fallos en la bomba de aceite y el sistema de refrigeración. Cada reparación era un golpe al bolsillo de los propietarios. Y como si eso no fuera suficiente, el motor también tenía un insaciable consumo de aceite, algo que Volkswagen intentó minimizar, asegurando que era normal agregar aceite entre servicios. Pero el problema no se resolvía con excusas. A medida que más y más dueños enfrentaban fallos en sus motores, Volkswagen se vio obligado a lanzar recalls y boletines técnicos, pero sus soluciones eran tardías y poco efectivas. En lugar de reconocer el problema desde el inicio, la marca intentó culpar a los hábitos de conducción, a la calidad del combustible y al mantenimiento deficiente. La reputación del 2.0 TSI quedó severamente dañada, y con ella la confianza en Volkswagen. Luego del escándalo del Dieselgate, donde la marca fue descubierta manipulando las emisiones de sus motores diésel, los problemas del 2.0 TSI solo aumentaron el escepticismo de los clientes. Cada nuevo anuncio de Volkswagen prometiendo innovación y tecnología avanzada era recibido con desconfianza, porque para muchos conductores las palabras de la marca ya no significaban nada. Y si alguien pensaba que el PureTech tenía defectos graves, el 2.0 TSI deja en evidencia que incluso una de las marcas más influyentes del mundo puede fabricar motores con problemas letales, porque mientras el PureTech sufría fallas en su distribución, el 2.0 TSI literalmente se ahogaba en sus residuos de carbono, afectando directamente su rendimiento, su consumo y su fiabilidad a largo plazo. Este coche se convirtió en el epítome del fracaso moderno, un recordatorio de que las grandes promesas de la industria automotriz pueden ocultar algunos de los peores errores mecánicos jamás vistos. 5 motores, 5 historias de desesperación, gastos desorbitados y autos que dejaron a sus dueños con un amargo sabor de boca. Y si algo nos enseñan estos ejemplos, es que lo que una marca vende como innovación puede terminar siendo una pesadilla disfrazada de tecnología avanzada. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Por favor, ayúdame a continuar ofreciéndote contenido de calidad. Dale un me gusta al video y suscríbete. ¿Y tú qué piensas? Si tuvieses que elegir entre alguno de estos coches para hacer un viaje largo, ¿cuál elegirías? Personalmente, si tuviese que responder, diría que viajar en tren o avión no suena nada mal. Pero no te preocupes, existen vehículos que sí valen la pena, a pesar de esta modernidad infectada de obsolescencia programada. En nuestro próximo video veremos cuáles son los coches que logran superar el 1.000.000 de kilómetros sin problemas, los mejores motores del mercado. Para verlo, te recomiendo suscribirte a este canal, darle like al video y comentar si tuviste alguno de estos vehículos. Hasta la próxima, amigo peludo.